Muy bien, estamos de regreso. Vamos a volver a hacer otra exposición. Bueno, ya estamos de regreso, jóvenes. La siguiente prueba que vamos a hacer es, ya manipulamos el factor técnico. Siempre, bueno, vamos a incrementar a 90 kbp. Utilizamos un foco de 400 y si se fijan, ahora vamos a utilizar 100 MAS. Eso indica que con este foco de 400 se va a tardar menos que cuando utilicemos un foco de 100. Pueden tomar como referencia, aparte de la luz, el sonido que genera el equipo cuando está emitiendo la radiación. Cuando se tarda menos tiempo, entonces el sonido es menor, pero cuando se tarda más tiempo, el sonido se va a alargar, va a ser más prolongado. Procedamos ahora a la prueba. Igual, vamos a hacer de 2 a 3 disparos en cada uno de los parámetros. Entonces, creo que lograron observar los 3 disparos que hicimos. Primero hicimos un disparo con un foco de 400 y un parámetro de 100 MAS. Luego hicimos una prueba con 100 MA y siempre los mismos 100 MAS. Lo que observaron fue que en uno el disparo fue más rápido, que era cuando hablábamos de que se tardaba 0.05 segundos, pero en este caso se tardaba 0.2 segundos. Entonces, cuando utilizamos
ojos menores para poder obtener una combinación igual de MAS, el tiempo va a incrementar. En el otro, si yo incremento el MA, entonces el tiempo se va a reducir. Esto es bien ventajoso cuando nosotros trabajamos con pacientes pediátricos. El niño generalmente tiende, uno lo coloca y tiende a moverse. Para generar imágenes diagnósticas, el paciente tiene que estar totalmente sin moverse, porque así evitamos el artefacto del movimiento. Si un paciente viene y yo lo coloco, en ese momento me voltea a ver cuando yo hice la exposición, entonces la imagen va a salir movida, ¿verdad? Lo que el receptor de imagen logra captar es esa fase entre donde entraron los rayos X y cuando se terminó de hacer la exposición. Entonces sale una imagen como con una distorsión. Y eso se le llama artefacto por movimiento. Cuando yo vengo e incremento el MA para obtener los mismos 100 MAS, estoy preveyendo de que ese paciente pediátrico se vaya a mover. Entonces el disparo va a ser más rápido y en el momento que yo hice el disparo no se debe mover hasta después. Entonces ahí yo minimicé ese artefacto por movimiento. Y así aproveché haciendo este juego de MA y MAS para obtener esta imagen. Si logramos observar, primero trabajamos con 40, lo subimos a 60, incrementamos otros 20 hasta que llegamos a 80 y al final obtuvimos 90 kbp. La intensidad de luz en la medida que nosotros incrementábamos el kbp iba siendo más fuerte. Y así funciona. Entre más kbp ustedes le apliquen a un paciente, entonces más fuerza va a tener esa dosis de radiación para atravesar la estructura anatómica, llegar a mi receptor de imagen. Eso es lo que el kbp me va a hacer. Es la capacidad con que va a penetrar la estructura. De ahí el MA va a ser el tiempo que se va a tardar esa cantidad de penetración en lograr atravesar esta estructura. Si yo le doy poco MA, entonces no está dando el suficiente tiempo para que pueda atravesar la estructura. Pero si yo le doy el suficiente MA, entonces voy a tener más tiempo para que esta radiación que me va a generar la imagen atraviese la estructura. Ahora podemos hablar acerca de cómo se genera la imagen. Entonces, vamos a revisar. Entonces, creo que podemos revisar la materia de esta opción, ¿verdad? Excelente idea, sí. Entonces, creo que bien se puede colocar de este lado para que pueda ver apagar la luz de este lado. Hijo, traíamos la silla. Bueno, cuando hablamos de la generación de la imagen, vamos a recordar la curva característica. ¿Se logra apreciar ahí o no se logra apreciar? No, ¿verdad? No vamos a utilizar la pizarra. Vamos a recordar la parte de la curva característica.
Entonces, segmentamos 3 espacios, y a esto se le llama el pie, a esto le llamamos el tramo recto, y a la otra porción le vamos a llamar el hombro. Recordemos que en el pie tenemos las subexposiciones, y acá en el hombro vamos a tener las sobreexposiciones. ¿Cuál es la parte que nos va a interesar? Va a ser la parte del tramo recto, que es donde va a estar los millones de tonalidades de gris. No solo estamos hablando de 10 tonos de grises, de 100 tonos de grises, estamos hablando de millones de tonos de grises que nos van a formar la imagen en este tramo recto. Ahora, cada una de las estructuras contenidas en nuestro interior tiene una densidad. ¿Cómo podemos definir la densidad? La densidad es como el grosor de esa estructura. ¿Cómo se compone internamente? ¿De qué se compone? Tenemos estructuras que son huecas, como la parte de víscera. Tenemos estructuras como tejido óseo, costillas, vértebras. Tenemos estructuras como el hígado, que es más denso en comparación de la vértebra y la estructura hueca. Y todo eso es bien importante al momento de que nosotros vamos a obtener y se va a formar una imagen. De ahí vamos a hacer un ejemplo. Aquí tengo una gradita que cuando nosotros hacemos pruebas físicas se le llama uña de Stanton. Cada uno representa los diferentes grosores que tenemos en nuestro interior. Entonces vienen los rayos X, atraviesan la primera grada, atraviesan la segunda, tercera, cuarta y la quinta grada. En esta parte tenemos menos grosor en comparación a esta parte. Aquí tengo más grosor. Pero miran que se asemeja esto con lo que tengo aquí. No lo ven todavía. Si no lo ven, ahorita lo vamos a abordar. En la parte, y allá hablamos de como de tonalidades de grises, aquí se va a ver si la estructura es, vamos siempre a manejar los 70 kbp, que es la capacidad de penetración. Todos tienen 70 kbp, los 5 rayos que miramos aquí. La estructura va a presentar una oposición al paso de estos rayos X. ¿Qué voy a tener al final? Al final voy a tener mi receptor de imagen. Mi receptor de imagen es el mismo chasis con el que trabajamos ahorita, con ese que hicimos las exposiciones y se miró la luz. Ese es mi receptor de imagen. Antes de esto, tengo una sección que se llama rejilla. Entonces, esta rejilla es como un filtro. Va a absorber todos los rayos X blandos que no son útiles en la imagen diagnóstica. Se van a quedar ahí. Hay varios procesos para obtener esta imagen. Voy a hacer otro dibujo para que lo miren desde esta forma. Entonces aquí tengo mi tubo de rayos X, donde está mi ánodo y está mi cátodo. Después tengo el objeto a radiografiar, en este caso va a ser el paciente. Tengo la región de la rejilla, perdón, sí, rejilla, y tengo mi receptor de imagen. Viene el flujo de rayos X, ¿miren? Atraviesan los rayos X aquí. Y esto que tengo aquí es lo mismo que tengo acá. ¿Cómo se relacionan estas tres cosas? Bueno, se relacionan de la siguiente manera. Viene el primer rayo X y atraviesa esta sección. Entonces aquí lo tengo blanco. Ahora, ¿cómo va a ser este otro? Va a ser menos blanco.
y vamos a dividir entre esta parte y esta parte. Vamos a ponerlo mejor así. El primero es blanco, el segundo es menos blanco, pero más oscurito. El segundo es digamos, un blanco oscuro. Este ya es un oscuro. Este ya es un oscuro oscuro. Vámonos más. Y este va a ser un oscuro. ¿Por qué dividí de esta manera? Porque como aquí es más grueso, entonces los rayos X les costó atravesar más, por lo tanto va a llegar un poco claro con esa cantidad de penetración. El tramo recto es esta parte de aquí, donde tengo diferencias de grosor. Como hay diferencias de grosor, entonces los rayos X lograron atravesar. Cuando logran atravesar, entonces ya hay un destello en la pantalla y eso me va a generar una imagen. Al final, no tiene tanta dificultad para atravesar la última grada y se mira oscuro. Entre más facilidad tienen los rayos X de atravesar una estructura, entonces más oscuro va a ser la imagen que yo voy a generar. Recuerden que el KBP me da la penetración. Entonces, entre más fuerza tiene para llegar a mi receptor de imagen, más destello va a producir. Por lo tanto, la película es sensible a la luz y ese destello lo va a absorber la película. Ahora, si hablamos de estructuras, las vértebras son más densas que las vísceras. Las vísceras son huecas en su interior. Por lo tanto, los rayos X pueden atravesar con facilidad esa víscera. Pero, ¿qué pasa con la vértebra? La vértebra atenúa y recordemos que atenuación es una oposición a. Entonces, la vértebra se opone al paso de los rayos X. Por eso, en las radiografías, las vértebras las miramos como más claras. Si hablamos de algún tornillo, alguna bala, algo que sea metálico, siempre se va a ver más claro. ¿Por qué? Porque los rayos X no pudieron atravesar esa estructura. Si yo incremento el KBP, se va a ennegrecer esa parte donde se mira la bala, sí se va a ennegrecer, pero siempre se va a ver más clara. Porque el número atómico de ese material es mayor y se va acercando al número atómico del plomo. ¿Qué utilizamos para protegernos? Plomo. Unos 2 milímetros de plomo, unos 5 milímetros de plomo. Es lo que tenemos aquí en este delantal. Entonces, miren, aquí tenemos un delantal. Este es un delantal plomado que utilizamos para protegernos. Entonces, yo vengo y me pongo esto y me estoy protegiendo del paso de los rayos X hacia mis estructuras. Es lo mismo acá. Como los rayos X no pueden pasar, son totalmente absorbidos o son totalmente atenuados, podemos utilizar esas dos frases, atenuado o absorbido, y al final, ¿qué voy a obtener? Una imagen totalmente blanca. Eso indica que en la película esa sección no fue estimulada por rayos X. Yo vengo y hago entonces tengo acá, miren, los cuadritos. Entonces en esta parte había una estructura metálica. Entonces aquí fue estimulado con rayos X. Acá menos. Acá fue más estimulado. Y estos no fueron estimulados porque aquí había como una L de metal. En esta parte bastantes, aquí pasaron menos, aquí pasaron un poquito más, pero aquí no pasó ninguno. Esta es una representación de como que tengo una película. Y esto así lo vamos a observar, ya sea vértebras, ya sea fémures, húmeros. Pero ¿qué pasa cuando los rayos X logran atravesar en una estructura como esta? Digamos que tengo aquí un fémur, un hueso largo. Y se cree que hay una fractura. Que se va a ver como una
pequeña raya. ¿Por qué se mira como una rayita oscura si esto atenúa la radiación? Entonces, ¿qué nos podemos, qué podemos decir? ¿Por qué se mira esa rayita? Ok, como el hueso no tiene una continuidad en esa porción, los rayos X logran atravesar por esa porción y ahí se dibuja una raya. Una fisurita. Cuando llegan, correcto, cuando llegan al receptor de imagen, por esa pequeña fisura lograron atravesar los rayos X y en el receptor de imagen crea un destello y ese destello va a imprimir una imagen en la película. Por eso les mencionábamos el ejemplo de la pantalla. ¿Cuál es la importancia de la pantalla? ¿Cuál es la importancia del KBP? ¿Cuál es la importancia del NAS? Porque al final todo me lleva a cómo voy a generar esta imagen. Y como los rayos X lograron atravesar en esa pequeña separación de esa estructura ósea, al final en mi película yo voy a tener esa rayita dibujada. Ahora bien, volvamos a esta región. Entre más grueso es la estructura anatómica sometida a estudio, mayor va a ser la atenuación, por un lado, y por otro lado, entre más densa es esa estructura anatómica sometida a estudio, entonces también mayor va a ser la atenuación, mayor va a ser la resistencia, mayor va a ser la oposición que voy a tener para generar y obtener una imagen. Ahora, si yo reduzco el KBP, este blanco va a ser menos blanco y este oscuro va a ser menos oscuro, porque la cantidad de destello que se produjo en el chasis es menor. Al inicio poníamos 40 kbp y casi no se miraba nada de destello, casi no se miró, ¿verdad? De ahí subimos a 60 y se miraba un poquito más. Subimos a 80 y empezó a incrementar la intensidad de la luz que produce la pantalla. Ya cuando llegamos a 90 kbp, la intensidad de la luz era lo suficiente para que pudiéramos observarlo. En ese paso ya no pasa desapercibida porque incrementamos el kbp. Ahora, ¿cómo relacionamos estas tres? El hombro es la parte de donde tenemos las intensidades, o se puede decir las sobreexposiciones. Donde tengo oscuro es la parte donde va a estar el hombro. Donde tengo claro va a ser la parte donde tengo el pie, que es donde le costó atravesar. ¿Y donde se forma la imagen? Donde hay los diferentes grosores. Entonces, miren, vienen los rayos X de ánodo a cátodo, perdón, de cátodo a ánodo. Se produce ese flujo de rayos, de electrones y después producen rayos X. Interactúan con el paciente que tengo acostado en esta mesa. Llegan a la rejilla. La rejilla es un filtro. De nuevo, la rejilla me va a absorber la cantidad de radiación que no es útil para generar esa imagen. Ahora bien, ¿cómo funciona esta rejilla? Entonces tengo un rayo que tiene 40, digamos un rango de energía del 1 al 100 es 40. Esta tiene 60, esta tiene 80 y vamos a agregar uno de 20. La rejilla va a absorber lo que no tienen la suficiente energía para llegar. Es como que ustedes, bueno, en la naval, cuando hacen el curso para aprender a nadar, los van a tirar a una porción del mar. Entonces tiran estos 4 cadetes. Se supone que todos van a llegar a la orilla, pero si en el proceso uno se cansó, no tuvo energía para atravesar todo ese tramo y llegar a la orilla, entonces ese cadete se va a hundir. Si no lo sacan a tiempo, se va a ahogar, porque no tenía la suficiente energía corporal para poder lograr nadar, llegar al otro lado, a la orilla. De ahí, los que estaban con más energía lograron llegar más allá que el cadete de 20, y antes de que se ahogaran, pues los empezaron a rescatar. Pero hubieron dos que lograron atravesar. A uno le costó más
y casi llega a la orilla, ese es el de 60. Pero al final llegó uno con 80 y ese sí logró completar el tramo y llegó a la orilla. De igual forma, trabajan los rayos X al momento de generar una imagen. Este de 20 no tiene la suficiente energía para atravesar la rejilla, o sea, el filtro. Entonces este filtro me lo descarta. Este no pasa. Este de 40 tiene más energía, pero tampoco tiene la suficiente capacidad de atravesar este filtro, no pasa. Ahora, este tiene más energía, este sí va a lograr pasar. Pero el de 80 tiene mucho más energía, entonces miren, el tramo con el que llega es mayor. Después de este filtro, él ya no llega con 60. Digamos que él va a llegar con un 10 en el rango de energía. Porque en este proceso se le redujo este 50 de energía. ¿Cómo va a llegar el otro? El otro llegó con 20. Pero ¿cómo iba a lograr atravesar? Si aquí le quitan 50, más bien queda restando 10. Claro, no iba a lograr atravesar. Este de 20 quedaba restando 30. Para poder llegar con 30 no iba a pasar. Por lo menos tenía que tener 60 para llegar con 10. Entonces, ellos no logran pasar. De igual forma, van a actuar los rayos X al momento de que me forman la imagen. Solo van a lograr atravesar los rayos X que tienen más energía. ¿Y cuál es la finalidad de estos rayos X? Bueno, si le agregamos acá el paciente, entonces quiere decir que este de 20 venía con 40, este de 40 venía con 60, este de 60 venía con 80 y el de 80 venía con 100. En el proceso ellos van perdiendo energía, porque todas estas fueron resistencias, fueron oposiciones al paso de los rayos X para que al final formaran la imagen. Entonces, el paciente le robó 20. Cuando llegó, esta ya sería radiación emitida, y esta es la radiación que sale del paciente. Entonces esto ya tiene una reducción. Esto se llama radiación remanente. Radiación remanente. Entonces esa radiación de remanente me reduce una cantidad de energía de la radiación inicial. Ya cuando llega a la parte del receptor de imagen, ya a este le quitaron 20, al otro le quitaron otro 20, llegó con 40, a este le quitaron otro 20, llegó con 60, y al cuarto llegó con 80. Para que se fijen, al final es otro filtro, y solo logran atravesar los que realmente llegaron con energía. ¿Qué pasa si estos de acá logran atravesar? Entonces ellos me van a reducir la calidad de la imagen en el caso de que yo no tuviera esta rejilla. Entonces, si yo no tengo esta rejilla, la calidad de mi imagen se va a reducir. Y como estamos generando imágenes 100% diagnósticas, entonces tenemos que manejar siempre este 100%. No podemos permitirnos tener un margen de error. Todos los parámetros que nosotros necesitamos para generar imágenes tienen que cumplir este 100%. Porque estas imágenes no son de objetos, no son de cosas, sino que son de personas reales. Son de personas que quieren ver qué es lo que tienen sus pulmones, quieren ver qué es lo que tiene en su abdomen, qué pasa cuando hay alguna caída, si hay alguna fractura. Esa es la finalidad de una imagen diagnóstica que generamos con este equipo. Por lo tanto, necesitamos siempre un 100%. Ahora bien, si lo hacemos con un corte de tomografía, va a pasar lo mismo que acabamos de observar. Podemos simular con un corte tomográfico.
tenemos la vértebra aquí, vamos a hacerla aquí abajo, la vértebra, suponiendo que el paciente está acostado. Entonces en su lado derecho tiene su hígado, su vaso, tiene sus estructuras huecas en toda esta región. Miren. Vienen los rayos X de nuevo y van a atravesar estas estructuras. Tengo mi receptor de imagen, tengo mi elemento rejilla. Entonces vienen los rayos X, atraviesan el hígado, atraviesan aquí, llegan acá, apenas logra atravesar, atraviesa esto. Entonces viene el primer rayo que atraviesa el hígado, llega con una cierta energía, atraviesa estructura hueca, llega con cierta energía, atraviesa vértebra, no logra atravesar, atraviesa otra estructura hueca y qué sé yo, parte del paso, logra atravesar y llegó con más energía. Ahora nos vamos a una matriz y empezamos a ver cómo se va a formar la vértebra, para que tengan una mejor idea de la formación de la imagen. Tengo una vértebra. En este borde no logra atravesar. Acá tampoco, acá tampoco, acá tampoco. En esta porción de aquí tampoco logra atravesar. Miren. Todo esto no lo logró atravesar. Como no logró atravesar, ¿qué se formó? Una imagen. En este caso sería una vértebra. O podría ser una bala con contornos redondeados. Podría ser cualquier estructura que tiene el suficiente número atómico para no dejar pasar los rayos X, como lo es el caso del plomo, que es para protección. Entonces, así se van a ir formando las imágenes. Y ahí se forma el hígado, se forma acá el contorno del paciente, se forman todas las estructuras huecas, así se van formando, digamos que como con un punteado. Y volvemos a caer en la parte de la curva característica. Esta imagen se va a formar en el tramo recto. No se va a formar en el hombro. No se va a formar en el pie. Se va a formar en el tramo recto. Entonces pienso que con esta representación tenemos una mejor idea de cómo se forman los rayos X en radiodiagnóstico convencional. Y es bien interesante mirarlo de esta forma. Generalmente uno dice, ¿cómo se forman las imágenes? Cuando uno agarra una placa de tórax, cuando uno está viendo una pelvis, cuando uno mira cualquier estructura, ¿cómo se va formando esto? De esta forma se van haciendo, se van formando las imágenes. ¿Y qué colores vamos a tener? Solo grises. Vamos a tener tonos bien oscuros, tonos bien claros y tonos intermedios. Muchos tonos intermedios, y ahí es que se pueden ver nódulos, se pueden ver las separaciones, si tienen una buena técnica, se pueden ver los lóbulos pulmonares. Y es muy interesante cómo la evolución de este tipo de tecnologías ha llevado a que actualmente se puedan hacer buenos diagnósticos. Claro, si nosotros generamos imágenes de calidad. Si no se generan imágenes de calidad, los resultados no van a ser los que nosotros necesitamos obtener. Pero si se tiene todo este cuidado, entonces podemos obtener mejores imágenes. Entonces, si volvemos a... Y yo creo que con esto yo creo que es suficiente porque lo hemos dado corrido, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a poner la camarita por acá para... vamos a dejar la sesión por acá, por el día de hoy. Les estaremos enviando un materialcito, un quizzes, un pequeño quiz, ¿verdad? Que en realidad es para seguir obteniendo los conocimientos que hemos preparado para ustedes en este curso.
es a través del mismo se van a obtener sus conocimientos. Yo se los estaré enviando, se los estaremos enviando muy probablemente entre lunes y martes, y estará con fecha hasta el viernes, hasta la medianoche, para que lo puedan realizar. Igual estas instrucciones que les estamos dando en este momento se las vamos a enviar por el grupo de WhatsApp. Cuando entren al quizzes, metan todo su nombre, su apellido, ¿verdad? Para oportunamente saber de quién es el trabajo presentado. Esa sería la dinámica. También es conveniente que en este momento hagamos una pequeña pausa en el sentido de preguntarles si tienen dudas o consultas. Angélica, ¿estamos bien? Igual si se les ocurre alguna otra, anótenla y nos la pueden hacer en cualquier momento en el grupito del WhatsApp, ¿verdad? Que con mucho gusto se los vamos a responder. Ahora, a los que están en línea, a ver, puede repetir la tarea. Ok, la tarea o mandarlas, sí, te las enviaré escrita al grupo con todas las instrucciones. Un quizzes, para que lo sepan, es una aplicacioncita que permite hacer maneras diferentes de aprender, ¿verdad? Enseñarle a través de un juego. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Y efectivamente, muy buena pregunta, ¿verdad? De William Vides, ¿verdad? Que nos está preguntando sobre los detalles de la tarea. Se los enviaremos al grupo. ¿Alguna otra duda o consulta, muchachos? Sí, estamos bien. ¿Dudas, consultas? No, Si no por los tienen, momentos de mi parte, no. Muchísimas gracias por la información, ¿verdad? Y los conocimientos obtenidos este día de hoy, ya que quizás para muchos es algo nuevo. No han tenido la oportunidad de estar en una sala de rayos X, pero muchas muy gracias, interesante. Alejandra. Muchas gracias y por su participación y retroalimentación y sus comentarios. A ver, Denia Monge, Gabriel Ponce, Livia Ramírez, Radamés Fuentes y William Vides, ¿estamos bien? Sí, estamos bien. Buenos días. Solo una consulta. Sí. Adelante. Sí, los videos se los tendremos subidos en el canal de YouTube, se les Buenos compartirá días. oportunamente. Sí, con mucho gusto. Yo les enviaré los enlaces a través del... ¿Sí me escuchan? Sí, le escuchamos. Buenos días. Buenos días, sí. Adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, le escuchamos. Denia Romero, mucho gusto. Un placer estar con ustedes. Estoy bastante emocionada por estar recibiendo este curso. La verdad, lo necesitamos. Día a día estamos recibiendo o prescribiendo, indicando exámenes de imagen, estudios de imagen. La pregunta era si puedo de alguna manera volver a ver el video que estaban pasando, o sea, la clase, porque no tuve la oportunidad de entrar a tiempo y tampoco recibí la del sábado pasado. Entonces, si hay alguna manera de volver a recibirlo, gracias. Ya se va a caer la sesión, si se cae la levantamos de nuevo. Pero sí, con mucho gusto, se los vamos a compartir nuevamente, todos los videos del día de hoy y de la clase anterior. Con mucho gusto, yo se los compartiré, se los compartiremos en el transcurso del día.